Que el Señor les bendiga, mis hermanas, mis hermanos, mis amigas, mis amigos, líderes, que el Señor les bendiga. Vamos a compartir la palabra en primer carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 1. A los hermanos que están viendo y compartiendo este video, que es la palabra de Dios, yo les invito a que me envíen estrellas para que a través de estas estrellas se agrande más el espacio para que pueda llegar a más personas. Ese es el propósito de que envíen las estrellas. No cuesta nada, no tiene que pagar nada, solamente enviar una estrella y para poder hacer que el Evangelio llegue a más personas. Y bueno, vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice amén. Acá relata Juan. Yo quiero que ustedes entiendan en la carta de Juan los propósitos de Juan. Él siempre va a estar hablando y testificando de Jesucristo. Por ejemplo, lo mismo que dice acá, lo dice en el Evangelio de Juan. Comienza igual que el Evangelio de Juan. ¿Sí? Y acá dice lo que era desde el principio. ¿Sí? Está hablando de Jesucristo antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, lo que hemos oído. ¿Sí? Fíjense bien cómo él se está expresando. Lo que hemos oído. Él está hablando como testigo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice, lo que hemos visto con nuestros ojos. Está hablando como un testigo. Dice, lo que hemos contemplado. Sigue hablando como un testigo de Cristo, que estuvo con Cristo. Y dice, y palparon nuestras manos. Sigue hablando que lo vio, lo escuchó y lo tocaron. Sus manos tocaron al Señor. Él está hablando que Jesucristo es real. ¿Sí? Él está diciendo, porque yo lo vi con mis ojos. Yo lo escuché con mis oídos. ¿Sí? Yo lo pude tocar con mis manos. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, bueno, de nuevo, lo que era desde el principio, desde antes de la creación, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, que tocaron a Cristo. Y testificamos y anunciamos la vida eterna. O sea, y están diciendo, bueno, damos testimonio de esto, de que estuvimos con Cristo. ¿Sí? Él habla en plural, que estaba con todos cuando estaba con todos los discípulos. Y dice, al verbo tocante de vida, ¿a quién? Al dador de la vida eterna. Y dice, y testificamos y anunciamos esta vida eterna. O sea, vieron la vida eterna con sus ojos. Vieron a Jesucristo con sus ojos. Entonces ellos anuncian, dice,
anunciamos, dice, a Cristo a la vida eterna. Ahora, fíjense bien, lo que hemos visto, oído, y eso os anunciamos para que también vosotros, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Sí? O sea, está hablando de Jesucristo, está hablando del dador de vida eterna, está hablando del Salvador del mundo, está anunciándolo para que el mundo crea y está diciendo, yo lo vi, yo lo toqué, yo lo escuché, para testimonio de nosotros. Y dice, lo que hemos visto, oído, y eso os anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, o sea, sean también hermanos en Cristo Jesús con nosotros, si creen realmente en el testimonio que estamos dando, dice. Y nosotros tengamos comunión con ustedes y ustedes tengan comunión con nosotros. Y es nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, hay una comunión con el Padre y con el Hijo, dice. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, para que realmente Él está diciendo, bueno, yo estuve con Él, yo lo escuché, yo lo vi, yo lo toqué. Y ustedes entiendan y sientan gozo. Y pueda cumplirse ese gozo de haber conocido a Cristo igual que nosotros. Acá trata de decir que Dios es luz, dice. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos. ¿Ven? Él siempre está testificando y anunciando. Una de las cosas que tienen que saber, ¿por qué Juan se expresa de esta forma? Porque lo que es el Evangelio, la presencia de Cristo, que había revolucionado el mundo en ese momento, estaba diluyéndose, ¿sí? Entonces, Dios bendiga a Joy Luciani. Seguramente va a enviar una estrella. Dios bendiga a usted, a Jimmy y a esos dos niñitos tan hermosos. Dios la bendiga. Bueno, entonces dice acá, este mensaje que hemos oído de Él y lo anunciamos, que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Están diciendo ellos, cuando hablamos de tinieblas, pues no es exactamente oscuridad, sino está hablando, cuando hay pecado en una persona, hay tinieblas. Cuando hay adulterio, fornicación, roba, defrauda, eso es tinieblas. ¿Sí? Entonces, nosotros anunciamos a Cristo, dice. Y sabemos que Dios es luz y no hay ninguna clase de tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. O sea que siempre yo me recuerdo, viene a mi mente todo el tiempo, de las personas que dicen, yo voy a la iglesia. Y cuando otro creyente lo escucha, entiende el mensaje, que sí va a la iglesia, que conoce a Cristo. Pero yo quiero decirle esto. Puede ser un conocedor de Cristo, pero puede ser uno que tiene tinieblas. Puede ser un conocedor de Cristo, pero puede ser uno que tiene tinieblas. ¿Por qué? Porque si tiene pecado, cualquiera sea, tiene tinieblas. Entonces, ¿qué pasa?
Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, lo dice la palabra, mentimos. Y hay mucha gente que va a la iglesia y miente. Muchísima gente que va a la iglesia y miente. Y dice, sí, yo voy a la iglesia, yo voy todos los domingos a la iglesia. Y algunos también hasta trabajan en la iglesia. Pero acá está hablando de comunión. ¿Sí? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Si decimos que vamos a la iglesia y con eso le tapamos la boca a otros creyentes, puede hacerlo. Y puede que el otro creyente entienda o conozca o no conozca la vida. Pero hay alguien a quien no se le escapa nada, y es Dios. Si alguno cree que se puede esconder de Dios, está equivocado. Está caminando un camino que no es el de Cristo. No puede haber tiniebla en el creyente. Ninguna. Entonces, ¿qué dice acá? Si decimos que tenemos comunión con Él, no puede haber tinieblas en nuestras vidas. Y también podemos decirlo de otra forma. Supongamos que nuestro cuerpo lo dividimos en etapas o en cuadros. Y podemos tener a lo mejor todos los cuadros llenos con Cristo. Pero pueden haber cuadros donde hay tinieblas, donde no hay santidad, donde no hay fe en realidad, donde solamente es apariencia. Y no entran al reino de los cielos los que aparentan. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no una fe fingida, ¿sí? No una persona que está fingiendo que es cristiano, porque engaña a todos, pero no engaña a Dios. Si cree que va a engañar a Dios, realmente es un necio, cabeza dura, un tonto, ¿sí? No lo va a engañar. Nadie. Y dice, y no solamente hay tinieblas en nuestra vida, sino dice que no practicamos la verdad. ¿Qué quiere decir? Que todavía seguimos practicando la mentira del enemigo y no estamos viviendo, ¿sí? Y no estamos practicando la verdad de Dios, en obediencia a Dios. Y dice, bueno, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿sí? ¿Sí? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué quiere decir? La tiniebla produce separación. La persona se engaña, ¿sí? Y hay separación. Separación con Dios y separación de los hermanos. Ahora, si tenemos la verdad, si andamos en luz, vamos a tener comunión unos con otros. Y dice, y la sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia de pecado. O sea, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Que cuando decimos que creemos en Cristo, tenemos que reconocer que Jesucristo, la gente debe aprender, debe entender que no solamente es creer, sino creer en su sacrificio, en lo que hizo para librarnos de tener que pagar la deuda. Y Él pagó la deuda.
tenemos que creer que Él pagó la deuda. Hagamos un ejemplo. Alguien tiene una deuda, pide un préstamo en el banco, no lo paga, lo está debiendo, está su vida peligrando de caer preso por estafa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las personas tienen deudas grandes ante la presencia de Dios, viene Jesucristo y dice, ¿cuál es la deuda de esta persona? Y le dice Jesucristo a Dios, yo pago su deuda. Cuando recibimos a Cristo, quedamos libre deuda. No hay más deuda ante Dios. ¿Sí? Entonces, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia del pecado, paga la deuda, dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Fíjese bien la palabra. Si nosotros confesamos los pecados a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué sucede? Dice que Él, nuestro Señor Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Y fíjense qué otra cosa agrega a este perdón de pecado. Agrega una limpieza de maldad. Vamos a ver cómo lo entienden. Cuando se produce el pecado, cuando pecamos de la forma que sea, como siempre digo, adulterio, fornicación, robar, estafar, cuando cometemos esos pecados, no solamente hay un pecado, sino que estamos rodeados de una maldad que es producto de ese pecado. Estamos, como cualquiera podría decir, una aureola en nuestras vidas de maldad. Entonces, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Fíjense, dos cosas. Perdona el pecado y la aureola o nube de maldad que nos rodeaba, la limpia. Deja que nuestra vida quede limpia a nuestro alrededor de toda tiniebla. ¿Sí? Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Así que es importante que tengamos cuidado. Porque cualquier cosa que hagamos, puede hacer que pequemos, que nos rodeemos de una nube de maldad. Entonces cuando alguna persona que sea sensible y que tenga el poder del Espíritu Santo, cuando vea a esa persona va a sentir algo feo, porque va a estar rodeado de maldad. ¿Sí? Rodeado de maldad, rodeado de demonios. Entonces, debemos entender que el poder de nuestro Señor Jesucristo es a través de su sangre, de su sacrificio, es borrar el pecado,
y limpiar la maldad que produjo ese pecado a nuestro alrededor. Dios es bueno, Dios es hermoso, Dios es maravilloso y nadie podrá ver a Dios, nadie podrá entrar al reino de los cielos si no recibe a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de sus vidas. ¿Sí? Así que es importante que nosotros recibamos a Cristo como Señor y Salvador. ¿Sí? Que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga, que será hasta la próxima.